Pregúntele a el hermano Eli Soriano. La Biblia le responderá. Buenas tardes, hermano Eli. En otra ocasión hemos estado hablando ya y el tema era la institución de la Cena del Señor, el cual me había dado unos pasajes usted haciendo referencia a que esta práctica no se acostumbra, y nosotros acá en Occidente sí lo acostumbramos a hacer, de acuerdo a lo que dice en Lucas 22:19, que el Señor manda e instituye la cena, la práctica. El apóstol Pablo en Corintios 11:23 al 26 también lo establece de esa manera. Por eso esta práctica la llevamos los pentecostales aquí en Argentina, y usted me había hecho referencia que no era una práctica admitida dentro de los mandamientos de Dios en la palabra. My answer to you, brother Marcelo, is this. Mi respuesta para usted, hermano Marcelo, es esta. What the Lord Jesus Christ did when he was with the apostles ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando Él estaba con los apóstoles? is a material supper. Lo que Él hizo con los apóstoles fue una cena material. Vamos a leer 13:1. Juan. Antes del día de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya se había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su ropa, y tomando una toalla, se ciñó. Luego puso agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. See, what the Lord Jesus Christ is doing, he said to Peter, what I do now, you do not understand this hour, but afterwards you will understand. Lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro fue: lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. So, what is he doing? Ahora la pregunta es, ¿qué era lo que Él estaba haciendo? He is washing the feet of the apostles. Él estaba lavando los pies a los apóstoles. And that happened in the cena. Y eso ocurrió en la cena. And when he went to Peter to wash the feet of Peter, Y cuando Él llegó a Pedro para lavarle los pies a Pedro, he said to Peter, what I do now you do not understand, but afterwards you will understand. Él le dijo a Pedro: lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. What does he mean to say when he said, what I do now you do not understand? Peter can see that he is washing their feet. ¿Qué es lo que Él quería decir cuando le dijo: lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después? A Pedro estaba viendo que le estaba lavando los pies. He can see with his two eyes what he is doing. Él estaba viendo con sus dos ojos lo que el Señor estaba haciendo. But when the Lord said to him, you do not understand what I am doing now, afterwards you will understand. Y cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo: lo que yo hago ahorita tú no lo entiendes, pero lo entenderás después, He is trying to say that there is a deeper meaning of what he is doing to them. Él le estaba diciendo a Pedro que había
algo más profundo, un significado más profundo de lo que estaba haciendo, de estar lavando los pies. Because Peter can see that he is washing their feet. Porque Pedro podía ver, él estaba viendo que lo que él estaba haciendo era lavando los pies. He said to Peter that he do not understand what he is doing, Y les dijo a Pedro que él no entendía lo que estaba haciendo, but he will understand later. pero que lo haría después. Therefore, there is something behind what Peter can see that the Lord is doing. Con eso podemos ver que hay algo detrás de lo que Pedro estaba viendo. Él estaba viendo que el Señor les estaba lavando los pies. See. Now, the same with what he did with the bread and the wine. De la misma forma, cuando con lo que él estaba haciendo con el pan y el vino. Vamos a voltar. Lucas 22:19. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. See. I want you to notice, brother, what the verse say. Yo quiero que usted note en lo que está diciendo este versículo. Tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. The very bread he took, Del mismo pan él tomó he said, this is my body, y dijo que ese pan era su cuerpo, que por vosotros es dado. Esto en memoria de mí. Will that pan or will that bread, Sister Jenny, will it stay forever? El hermano Eli dice, significa que ese pan que nuestro Señor Jesucristo tomó iba a quedarse para siempre, iba a permanecer hasta este tiempo. He is holding a literal bread. Él estaba tomando en sus manos un pan literalmente. Sí. Can that bread be eaten by the apostles en memoria de él para siempre? Ese pan iba a ser comido por los apóstoles en memoria de él y lo íbamos a estar haciendo para siempre. If it has a literal meaning, it cannot be. Because once you eat that bread, there will be no more bread. Si ese versículo tiene un significado literal, entonces no puede ser posible porque si todos comiéramos de ese pan, desde hace mucho ya se hubiera terminado. Remember what he said, esto es mi cuerpo. Esto, no otro pan, más este pan mismo. Esto es mi cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo cuando tomó el pan, dijo, este pan, el pan que tenía en ese momento en sus manos, dijo, este pan es mi cuerpo. Él no estaba refiriéndose a este pan y todos los panes, estaba refiriendo al que tenía en ese momento en sus manos. Now, what does that mean? Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a leer 6:63. Juan. El Espíritu es que el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. We must remember that whenever the Lord Jesus Christ speaks, He is speaking of spiritual things. Debemos de recordar siempre que cuando nuestro Señor Jesucristo habla, lo hace espiritualmente. He always speaks spiritually. Él siempre habla espiritualmente. Let us read that in the Biblia de las Américas. El Espíritu es que el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Meaning, every word He speaks is spiritual. Significando que cada palabra que él hablaba era espiritualmente. The word son espíritus y son vida, meaning everything He speaks is spiritual. Cuando dice que son espíritu y son vida,
significa que todo lo que él decía era espiritual. There is a spiritual meaning behind something literal. Así es de que detrás de algo literal tiene un significado espiritual. To prove that, Para probar esto, let us read in the book of Matthew chapter 5, verse 29. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Will you interpret this literally? That you are going to pluck your own eyes and you are going to cut your own hand? vamos a implicar esto literalmente, de que vamos a quitarnos nuestros propios ojos y nuestras manos literalmente. Nobody can do that. Nadie puede hacer algo así. It is very painful to pluck your own eyes Es muy doloroso quitarnos nuestros ojos and to cut your own hand. y cortarnos nuestras manos. The instruction of the Lord Jesus Christ is that you must be the one to cut your hand. La instrucción de nuestro Señor Jesucristo aquí es de que nosotros mismos debemos de cortar con nuestras propias manos. You do not let anybody do that. It is your own self that will cut your hand and pluck your eyes. Ahí nos dice de que alguien más lo va a hacer por nosotros. Ahí dice que nosotros mismos nos arranquemos los ojos y nos cortemos nuestras propias manos. But we must remember, brother, Pero debemos de recordar, hermano, that His words are spiritual and not literal. de que sus palabras son espirituales, no literales. Even if He is using material example, Aunque él esté usando cosas materiales como ejemplo, He is speaking of spiritual things behind the literal. detrás de eso literal, él está hablando cosas espirituales. See? That is the way of the teaching of the Lord Jesus Christ. Esa es la forma en cómo nuestro Señor Jesucristo enseña. The Lord Jesus Christ speaks of a bread and His body. Nuestro Señor Jesucristo habla de pan y de su cuerpo. Vamos a leer. Juan 6, versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para aquel que él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Antes de celebración de cena, the Lord Jesus Christ have taught them something spiritual. Antes de la celebración de la cena, nuestro Señor Jesucristo les enseñó algo espiritual. He already taught them that His body is the true bread that comes from heaven. Él ya les había dicho que su cuerpo era el pan verdadero que había descendido del cielo. And His blood is a true thing to drink, verdadera bebida.
y que su sangre era una verdadera bebida. That's why the Jews, when they heard it, how can this man give us his own carne para comer? Es por eso que cuando los judíos lo escucharon, se exaltaron y dijeron, ¿cómo este hombre puede darnos su propia carne a comer? Because they do not understand the spiritual meaning of what he is saying. Esto fue porque ellos no entendieron el significado espiritual de lo que él estaba diciendo. Para probar, Juan, capítulo 2:19. Vamos a leer. Respondió Jesús y les dijo, desatad este templo, y en 3 días yo lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. You see, whenever he speaks, he was misunderstood by those who are thinking materially of what he is talking about. Como vemos aquí, siempre que él hablaba, lo hacía espiritualmente. Aquellas personas que se ofendían era porque siempre estaban entendiendo las cosas que él decía, lo entendían materialmente, por cosas materiales, cosas físicas. That's why when he said, destroy this temple, he said, destroy this temple, desatad este templo, y en 3 días yo lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. So they do not understand. They are marveling at what the Lord Jesus Christ said. Ellos no entendieron, ellos maldijeron lo que nuestro Señor Jesucristo había dicho, porque no lo entendieron. When he said, desatad este templo, he means his body. Cuando él dijo desatad o destruir ese templo, él estaba refiriéndose a su propio cuerpo. Now, what does he mean when he said, this bread? Ahora, ¿qué significa cuando él dice este pan? Because he is pan, Porque él es pan, que viene descendido del cielo. When he said, este pan, he is speaking of himself. Cuando él dice este pan, está hablando de él mismo. He is not talking about the literal bread he is holding. Él no estaba hablando del pan literal del que él estaba sosteniendo en su mano. I will tell you something. I'll tell you a secret, brother Marcelo. Es el hermano Eli. Voy a decirle un secreto, hermano Marcelo. If your church understands the Bible, Si a la iglesia a la que usted asiste entiende la Biblia, and if what you are doing in Santa Cena is true, y lo que ustedes están haciendo en la Santa Cena es verdadero, you should have known better things than I know. ustedes deberían de saber cosas mejores de las que yo sé. But I tell you frankly, what you have learned in your church is not true. Pero les digo francamente que lo que están aprendiendo en su iglesia no es cierto. Why? ¿Por qué? You are misinterpreting what the Lord Jesus Christ say. You are like the Jews of the first century. When he say, este templo, este pan, they think of the pan, literal. And when he say, este templo, they think of the templo, literal. So you will not get the true meaning of what he is talking about. Porque vienen siendo como los judíos de aquel entonces, nuestro Señor Jesucristo, que no lo entendían. Cuando Él hablaba este pan, ellos lo interpretaban literalmente, lo entendían literal. Cuando decía este templo, ellos también lo entendían literal. Desde que a ellos no entendían la verdad o lo espiritual que estaba detrás de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. That's why your preachers are letting you eat material bread. Es por eso que su líder le permite comer comida material, comida literal. But what does the Lord Jesus Christ want us to understand? Pero ¿qué es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que entendamos? 6:27, Juan. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre que es Dios.
Trabajad no por la comida que perece, porque hay dos tipos o dos clases de comida. Comida que perece y comida que permanece. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. So he's speaking of two things. Comida material, comida espiritual. Aquí está hablando de dos cosas, de comida literal y de comida espiritual. If we are to work, Si vamos a trabajar, let us work for the comida que a vida eterna permanece. si vamos a trabajar, vamos a hacerlo por la comida que a vida eterna permanece. That's why in the church of God, Es por eso que en la iglesia de Dios we have a supper of the Lord. tenemos la cena del Señor. But we do not eat in the supper of the Lord material things. Pero nosotros no comemos comida literal en la cena del Señor. You told us 11:23. I will start it from 11:20. Dice el hermano Eli, usted nos dijo que Corintios 11:23, pero voy a empezar desde el versículo 20. I will read. De manera que cuando os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor. De manera que cuando os juntáis, cuando os corintios juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque cada uno toma antes para comer su propia cena. Y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. A la verdad, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. What does that mean? The Apostle Paul is teaching them the different meaning of things. There is comida that should be eaten in the house, and there is comida that should be eaten in the church. ¿Qué significa esto? En este versículo podemos ver que el apóstol Pablo les estaba enseñando dos cosas diferentes. Que había una clase de comida que se comía en la casa y otra clase de comida que era la que comían en la iglesia. They are different things. Son dos cosas diferentes. In fact, the Apostle Paul said on 20, he said, cuando os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor. De hecho, el apóstol Pablo les dijo esto a los corintios, que cuando se juntan en uno, cuando se reúnen en uno, que se reunían a comer, les decía, esto no es la cena del Señor. Why did he say that it is not the Lord's Supper? ¿Y por qué les dijo que esa no era la cena del Señor? Because they are eating literal things. Porque estaban comiendo comida literal. That's why the Apostle Paul said to them, do you not have houses to eat and to drink, literal things and literal drink? Es por eso que el apóstol Pablo les dijo que no tienen ustedes casa donde coman y beban comida literal. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? It is an insult that in the church you are going to eat literal bread and literal drink. Es un insulto si en la iglesia de Dios van a comer comida literal y bebida literal. Because he is teaching the Corinthians something spiritual. Porque él les estaba enseñando a los corintios algo espiritual. Sí. ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? Porque ten miembros en Corinto que no tienen nada, pobres. Menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Why? Why did he say that? ¿Por qué él dijo esto? 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. What did he receive from the Lord?
¿Qué fue lo que recibió del Señor? Enseñamiento. Los enseñamientos. Not literal bread. No fue pan literal. Sí. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto todas las veces que viviereis en memoria de mí. Are you going to interpret this literally? The Apostle Paul did not receive literal bread from the Lord Jesus Christ. Vamos a hacer esto literal, esto que dice aquí lo vamos a hacer literal, porque el apóstol Pablo es quien estaba enseñando aquí y él no recibió de nuestro Señor Jesucristo una cena literal. Why? ¿Por qué? He was not yet apostle when the Lord Jesus Christ ate the Last Supper with his 12 apostles. Porque él aún no era apóstol cuando nuestro Señor Jesucristo tomó la última cena del Señor con ellos. There are only 12 of them there and Judas went out. Había 12 de ellos y entre ellos estaba Judas antes de irse. Apostle Paul was not present there literally. El apóstol Pablo no estaba presente literalmente. He did not receive any literal bread from the Lord Jesus Christ. Él no recibió ninguna comida literal de parte de nuestro Señor Jesucristo. But he said to the Corinthians, Pero él le dijo a los corintios, what I received from the Lord I am giving you. lo que yo he recibido del Señor es lo que les estoy dando. And what he received is enseñamiento, not literal bread. Y lo que él recibió fue enseñamientos, no comida literal. What he received from the Lord is palabra. Lo que él recibió del Señor fue la palabra. A symbolism por palabra is bread, Sister Jenny. El pan simboliza la palabra. Vamos a leer 4:4 Mateo. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale por la boca de Dios. Sí. So, palabra es más importante de pan. ¿Sí? Pan Nos y dice que la vino. palabra es más importante que el pan. Pan y vino. Más importante que el pan y el vino. The first who interpreted it literally is the Catholic Church. Los primeros en interpretar esto literalmente fue la Iglesia Católica. That's why they invented the doctrine of the Eucharist. Es por eso que inventaron la doctrina de la Eucaristía. Then the Protestant followed them. Y de ahí los protestantes lo siguieron. They're the Pentecostals, Después los pentecostales, the born again, los renacidos de nuevo and everybody else. y las demás iglesias. But we are not with them. Pero nosotros no estamos con ellos. We celebrate Cena del Señor, Nosotros celebramos la Cena del Señor, but it is not in a literal manner like what other churches are doing. pero no es en una forma literal como otras iglesias lo hacen. After the supper, we wash the feet of each other, Después de la cena nosotros lavamos los pies unos a otros, but not like what the Catholic Church is doing. pero tampoco de la forma en cómo la Iglesia Católica lo hace, They are doing it literally. que lo hacen literalmente. This is my example about these people. Este es mi ejemplo que doy de estas personas. You know of a banana. Usted conoce una banana. Banana, when you look at a banana, there are two parts of a banana. Cuando nos fijamos en la banana podemos ver que hay dos partes de la banana. The skin of the banana, which you peel, La cáscara de la banana, la que le quitamos, and the flesh of the banana that we eat.
y la banana, la fruta. What they are doing now is Lo que están haciendo es, they are taking the casca le están quitando la cáscara and they throw the real banana. y tiran la verdadera banana, la fruta. What is the real banana is the spiritual teaching of the Lord Jesus Christ, not the skin of the banana. Lo que es lo verdadero espiritual es la banana, la fruta, no la cáscara de la banana. What the churches now are doing is they are eating the skin and throwing the real thing. Pero lo que están haciendo las iglesias ahora es como si se comieran la cáscara y tiraran la fruta. Vamos a leer 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros a lo que se ve, sino a lo que no se ve, porque lo que se ve temporal es, mas lo que no se ve eterno. There are two things on earth. Hay dos cosas en la tierra. Those that are seen Las cosas que se ven and they are temporal, y que son temporales, and those that are not seen which are eternal. y las cosas que no se ven y que son eternas. In bread, En pan there is a bread that can be seen which is temporal, hay pan que podemos ver y que es temporal, but there is a spiritual bread which is eternal. pero también hay un pan espiritual que es eterno. Now, the Pentecostals are eating literal bread in their cena. Ahora la iglesia pentecostal está tomando la cena literalmente, Literal bread pan literal, in their supper. en la cena que ellos hacen. They are grossly wrong. Ellos están groseramente mal. Why? ¿Por qué? Vamos a leer Mateos 15, versículo 17. ¿No entendéis todavía que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Todavía que todo lo que entra en la boca va al vientre y echado en la inodoro. Sí. Os Cristos de iglesias que no entiende, their cries are all in the inodoro. El Cristo de las iglesias que no entienden esto, ese Cristo ya está en el inodoro. Sí. Because todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, en la inodoro. So their Cristo está en la inodoro. Si para ustedes el pan es Cristo y es literal, entonces ya ese Cristo está en el inodoro. But there is a pan which is not literal, which cannot be seen by the eyes, that will stay permanently until eternal life. Pero el pan que no es literal, el cual permanece en nuestro cuerpo eternamente, es el pan que no es literal. A kind of bread that cannot be seen by the eye. Es esa clase de pan que no se puede ver con el ojo, con los ojos. A recordar como apóstol Pablo dice, 4:18, 2 Corintios, no mirando nosotros a lo que se ve, sino a lo que no se ve. Porque lo que se ve, temporal es, mas lo que no se ve, eterno. O pan eterno no puede ver literalmente. You cannot see the pan eterno, Sister Jenny. El pan que es eterno no lo podemos ver con nuestros propios ojos, no es literal. The words of the Lord Jesus Christ are not literal, they are spiritual. Recordemos siempre que las palabras de nuestro Señor Jesucristo no son palabras literales, son espirituales. Son espirituales. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son
espíritus y son vida. They are spirits and they are life. Nothing of them, nothing of the teaching of the Lord Jesus Christ must be interpreted literally. Nada de lo que nuestro Señor Jesucristo enseñaba debe ser interpretado literal. But I am not forcing you, Brother Marcelo. I'm not forcing you to believe what I say. Just study it in yourself. If your church is the true church and what you are doing is the true thing, you should know more than me. El hermano Eli dice que no lo quiere forzar a que crean lo que él acaba de decir, pero lo invita a que estudie la Biblia, que lea los versículos y que profundice más en lo que se habló, que los lea, y que si aún usted cree que lo que hacen en su iglesia está bien, entonces usted debe de saber más que el hermano Eli. Your supper in your churches, you are doing it on the morning. Dice el hermano Eli, hay iglesias en donde hacen a la Santa Cena en la mañana. And it is illogical. Y eso es también ilógico. Why? ¿Por qué? You do not celebrate supper in the morning. Porque no se puede cenar en la mañana. En la mañana, desayuno. Más En la mañana se desayuna. a cena in the evening. Y la cena es en la noche. The error of other churches is that they are doing it in the morning. Y eso también no es correcto. En otras iglesias que lo hacen también lo celebran en las mañanas. They are wrong in the concept. Están equivocados en el concepto. They are wrong in the time. Están equivocados en el tiempo, en la hora. And they are wrong in the teachings. Y también en la enseñanza. There is no such thing in the Bible as Santa Cena. Porque no hay también, en la Biblia no podremos encontrar la Santa Cena. Vamos a buscar en computador Santa Cena. Is there something like Santa Cena in the Bible? Vamos a buscar en la Biblia Santa Cena de las Sagradas Escrituras desde Génesis, Apocalipsis, y el resultado es que no hay palabras o frases encontradas. What is in the Bible is not Santa Cena, Lo que está en la Biblia no es Santa Cena. but Cena del Señor. Lo que está en la Biblia es Cena del Señor. And whenever the Lord eats, Siempre que el Señor come, He do not eat literal things. Él no lo hacía literalmente. Vamos a leer Juan 4:31. Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro, si le habrá traído alguien de comer. Les dice Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Sí. Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Esta es la comida del Señor, a cena del Señor, a desayuno del Señor y a merienda del Señor. Cuando Señor Jesucristo eats, Comía. He always mean that His comida is to do the will of His Father which is in heaven. Siempre que nuestro Señor Jesucristo comía, Él decía que su comida era hacer la voluntad de su Padre. That's why in the Bible, the Apostle Paul called it Cena del Señor. Y es por eso que en la Biblia a nuestro Señor Jesucristo lo llama Cena del Señor. It is not called Santa Cena, it is called Cena del Señor. No es Santa Cena, es Cena del Señor. And we know what the Lord eats. Y nosotros sabemos que era lo que el Señor comía. Pregúntele a el hermano Eli Soriano. La Biblia le responderá.